desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, con ese carraspeo clásico y tradicional a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro querido podcast, blog, programa de historia universal con comedia. Yo soy Gon Curiel, que soy comediante stand-up, muy agradecido por sus risas siempre la de risas, ¿no? Siempre. Y cómo no, si tenemos aquí al dueño de los balazos de humor, pero también es autor publicado y aquí está su obra, el Dr. Stern. Fíjate, ya me iba a autoaplaudir, pero... Apláudete, Doc, lo mereces, porque ve nomás cuántos libros has escrito. Este está bueno. Sailiad, Sal de Ed... perdón. La casa de las Dalilas. Dalias. Perdón, Dalias. Es un hombre muy ocupado el Doc. Es un hombre muy ocupado, ¿verdad? Sí. Cuarentena, fíjate. Cuarentena, ese lo leí en... Ese, además... Lo leí. Además, yo diseñé las portadas y Sí todo. se nota, ¿no? Bueno, este es... No, sí se Pero quise hacerlo así todo blanco. Oye, echaste la hueva peor que el que diseñó la bandera de Japón, Doc. No manches. Imagínate así. Y cuando llegó a cobrar así... Sí, como que el mero día dijo... Tenía que entregar hoy la bandera. Y Sí, dice, exacto. Pues es el sol naciente. Ya nada más el sol. Así, ya nada más ahí el sol. Exacto. Y de fondo, blanco. Y entonces, Doc, qué buena onda. La serpiente antigua, que es nuestro bestseller. ¿Sabes que ya está en el lugar 8 de Amazon de su categoría? ¿En serio? Libros del Dr. Me di Stern. cuenta, yo no sabía, pero me metí. Categoría No sé cómo llegué. Categoría libros del Dr. Stern. Exacto, Está en lugar es el 8. 8. Eso es lo que no dije. ¿Cuál es la categoría? Teología. Teología. Es un libro de teología. Y entonces en Amazon está en el lugar número 8. Falta uno de los publicados que también es de teología. Se llama 8 preguntas sobre la iglesia. Pero todos los demás publicados sí están. Dice Don Eric que este está en el lugar número 8 de 8. Exacto. Chale. Oye, qué padre está, ¿eh? Muchas gracias. Pues a la Este- orden. Ya tengo que ver la manera. Ese quedó padre. Oye, este es medio pornográfico, ¿no? No, le pilote. Es que como que pensé otra cosa. Con el pilote pensé otra cosa. Como que vi una T ahí en medio, no sé por qué. Y luego... fíjate, Luego, aquí uno del desprecio de la historia. No, Despiertos. Bueno, casi. Esa es novela. Novela. Aquí, sin duda es un homenaje a las mujeres que te gustan. No, es cuarentena. Pensé que decía cuarentona. Oye, pues compren los libros del doctor. Un día vamos a hacer un episodio donde analicemos tus libros. Y Ándale, estaría bien. Y tengo que traer ya más en físico. La gente los quiere en físico. ¿Quién diría en estos tiempos que no, pero sí. sí? Oye, este está bueno. Es el homenaje a la actriz de Rebelde. No, Dulcamara. Pensé que decía Dulce María. Oye, qué buena onda, Felicidades, Doc. Fíjate, La Razón Ardiente. Este lo has mencionado mucho. La Torre del Botaneo. Del Botánico. El botánico. No, es que de veras es un problema aquí verlos al revés. Ese es poesía. Florecer Ajá. a la soledad es novela. Pero hoy estaría bien un episodio, como dices, de Sí, ¿no? hablar de los libros. Muy bien, doctor. Te felicitamos por tu obra literaria. Estamos orgullosos de ti. Muchas gracias. Y el día de hoy tú pediste que como es época navideña, época de fin de año, por lo cual me puse mi playerita. Fíjate, parece un suéter, pero en realidad es una playera de Flash, mira. Es de Killer Quake. Y mi abrigo de Butcher, el de The Boys. Todo en honor al tema de hoy. Hanukkah. Hanukkah, sí. Hanukkah es que una... que también, en español es la fiesta de la dedicación, se podría llamar así. Pero nadie le dice así. Pero ese es el nombre oficial en español. Fiesta de la dedicación, que es lo que significa Hanukkah. ¿Ya empiezo? Sí, fíjate que me acuerdo de tu hermana cuando éramos... Tranquilo, Cuando éramos niños, Ajá. si no me equivoco, era ella que le decía a mi hermana, porque pues eran amiguitas, que en la escuela adaptaban los villancicos en su escuela. Entonces decían, porque era una escuela judía, entonces decían, Hanukkah, Navidad, ¿cuál celebras tú? Nah. No, perdón, no era escuela judía. Entonces no debe haber sido Yo ella. no recuerdo eso.
Me confundí. Era una niña que estaba en una escuela como laica. Ajá. Y entonces había algunos y niños les judíos y había... daban- entonces, para así cantar los villancicos era... pero- Suena muy como del Green Gates o algo Ajá, así. eso. Sí, como que quieren quedar bien con todos. Exactamente. Bueno, entonces ahora sí, arráncate, Doc. Ok, vamos a empezar leyendo una profecía. Oh my God. En el libro de Daniel, Mm. que está en el Antiguo Testamento, capítulo 11. Las profecías de Daniel son tan exactas todas, y no es como Nostradamus, que así dice, y entonces vendrá un viento Y el día de que hay un huracán, reino se refiere a desconocido y que no sé qué. Por cierto, hicimos un episodio de Nostradamus donde analizamos que una vez sí le atinó duro, ¿verdad? Pues sí, una de 500, pues sí, Ya no le quites emoción al episodio. Sí, cierto. Vayan a Le verlo, atinó estuvo- súper bien. No, sí estuvo re bueno el episodio. Pero Daniel son tan exactas y precisas sus predicciones Ujú. que los escépticos la única opción que tienen es tratar de decir que se escribieron después de los eventos. Ah, Entonces, Daniel era un personaje que vivía en Babilonia, o sea, un judío que fue deportado en el siglo 7 antes de, bueno, a finales del siglo 7, principios del 6 antes de Cristo. ok. ¿Y de dónde era? Era hebreo, o sea, sí, judío, pues. Y Perdóname que te siga interrumpiendo. ¿Todos los profetas en general eran hebreos? Sí, del Antiguo Testamento todos. Ok. Y del Nuevo Testamento también todos los autores son hebreos, excepto Lucas, que era griego, médico. Entonces, pero hubo una deportación masiva de los judíos a Babilonia. Ese es un evento central en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que también se predice desde mucho tiempo antes. Muchas veces vendrá el rey de Babilonia, los llevará, no sé qué, porque habían como... se portaban mal, pues. O sea, Ajá. habían abandonado el pacto con Dios y ya les valía y adoraban ídolos y a los dioses de las otras naciones y tal. Entonces, Dios les advierte de muchas maneras que se los van a llevar los babilonios y que eso va a ser un gran acontecimiento. Ok. Y que... bueno, y pasa. Finalmente se cumple todo esto después de casi 200 años de avisos. Pasa y se los llevan a Babilonia, se llevan a Daniel y el libro no sabemos exactamente si lo escribió mientras estaba deportado en Babilonia o ya al regresar. Probablemente ya al regresar. Pero definitivamente sí fue antes, o sea, hacia el 520, 530 antes de Cristo que Ok. escribió. Y los acontecimientos que narra son desde ahí hasta la venida de Cristo. O sea, él es el profeta, digamos, que explica todo lo que va a pasar en ese tiempo. Y esa es en la época en la que ocurre Hanukkah. Y una parte importante de las profecías de Daniel son los eventos que dieron lugar a Hanukkah. Ajá. Entonces, pero bueno, hay quien dice, no, definitivamente los tuvo que haber escrito después. O sea, tuvo que ser, es falso, no existe ese Daniel, o alguien lo inventó. Pues un travieso. No puede, Daniel el travieso, exactamente, que nos está haciendo la broma de escribir después de los eventos como si hubiera sido profecías. Bueno, Le mucho... hizo así al papel. Ya sabes, le quemó las orillitas. Ándale para que parezca viejo. Y así, no, sí, estas antiguas profecías, y él viendo así. No, la verdad es que sí, hay mucho debate, pero suena muy probable que sí lo escribió, sí es real la época. O sea, eso por estudiando, digamos, las palabras, ¿no? Un estudio filológico. Estudiando, o sea, por ejemplo, se hizo una traducción al griego en el 200 algo antes de Cristo, o sea, antes de estos acontecimientos. Ajá. Y ahí ya se incluía el libro de Daniel. Ok. No es nada probable que pues, los hebreos que eran tan cuidadosos con sus escritores hubieran permitido que se cuele ahí un texto. No lo vamos a moderno. permitir. No vamos a permitir. Ajá. Exactamente. Le dijeron, oiga, rabino, ¿podemos meter este texto nuevo que... Lo que diga mi dedito. Exactamente. Exactamente. Por eso es mucho más sólida la evidencia de que sí se escribió antes de los acontecimientos. Bueno, Vale, vamos a creerlo. vamos, sí. Y si no, de todas formas, pues nos sirve como para ir viendo la historia porque sí está con una exactitud increíble. Entonces dice... Oye, pero entonces, ¿sí se pone en duda de repente los profetas? O sea, Daniel Claro. está en la Biblia. Ajá. ¿Pero puede ser que sea una farsa?
Bueno, se pone en duda, lo ponen en duda gente que no cree en la Biblia o gente que cree que todo es un cuento. O sea, Se puso nervioso, ¿viste? Porque dijo, no, Dios me está... En este momento Dios me está viendo, a ver cómo contesto esto. es el momento de la gran prueba. No, no, obviamente pues existen críticos que dicen que no existió Jesús, o sea, siempre va a existir alguien que entonces dicen, van a negar cualquier cosa sobrenatural o que los ponga en aprietos. Claro. Entonces, o sea, son críticos ajenos, ¿no? Pero obviamente también hay una crítica interna, o sea, la iglesia y los judíos en tiempos del Antiguo Testamento, y eso también eran muy críticos con los textos porque no iban a dejar, o sea, estos textos eran los que marcaban, pues eran autoritarios, pues eran como inspirados por Dios, entonces no iban a permitir que cualquier cosa entre, ¿no? Claro. Eh, ¿Estás viendo que te veo medio...? sí, me duele mucho la cabeza, sí. los ojos, y así, sí. ¿No quieres una medicinita? Bueno, por lo pronto, ¿sabes qué voy a hacer? Lo que ya he hecho otras Marihuanol. veces. No, bueno, la medicina ahorita en el corte sí me voy a tomar una medicina, pero por lo... Ay. ¿No quieres unos lentes oscuros? Sí, porfa, Erika, y creo que están en el casco. ¿Y cómo le voy a hacer para leer con estos? Ay, no, pues encima, como señor grande. De esos son buenísimos. Un día voy a llegar con... ¿Por qué no mejor el casco, Doc? Mira, tiene su doble... Aquí sí te puedes poner los lentes y encima esto. Ah, no, ya en serio. Sí. El Doc no está para bromas ahorita. No tanto eso, pero se nos va el tiempo. Sí. Ahí sí está largo. ¿Pero qué tiene que ver eso con el tiempo? Ya en el corte me tomo algo y me pongo los otros lentes. Born to be ya no wild. entiendo, ya le hago así. Ya, doctor, sigue. Ok. Y ahora le dice un ángel a Daniel, que si no me equivoco es el ángel Gabriel. Y ahora te declararé la verdad. He aquí se levantarán 3 reyes más en Persia. Ah, sí, esto sí es muy importante. Se había anunciado, tanto Isaías, Jeremías, todos los profetas antes del exilio habían anunciado que iba a venir el rey de Babilonia, que se los iba a llevar cautivos. O sea, literalmente se llevó a todo el pueblo cautivo. O sea, muchos los pobres y tal se esparcieron por todos lados, por Egipto, por no sé qué, ahí se empezó la diáspora. Pero a todos los ricos, soldados, sacerdotes, toda la gente de cierta relevancia social, se los llevó cautivos a Babilonia, y prácticamente pues así mató a la nación, ¿no? Pero los profetas habían dicho que iba a ser por 70 años y que después iban a poder regresar. Que cuando Persia conquistara Babilonia, así dicen las profecías. Entonces eso pasó, Persia conquistó Babilonia y el rey Ciro el Grande, cuyo nombre incluso aparece en una de las profecías de Isaías 200 años antes. Okay. Ciro el Grande los regresa a su tierra, ¿no? Entonces, por eso sabemos que esto se escribe en tiempo de Ciro el Grande, porque dice, se levantarán 3 reyes más en Persia, que son Cambises II, otro muy cortito que duró un año que no me acuerdo su nombre, Darío I, son los 3 reyes, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas, que es Jerjes I, pero es el hijo de Darío. Ah, ese es el que sale en la de los espartanos, 300. Puede ser, Jerjes. Y dice, cuando se haya hecho fuerte con sus riquezas, incitará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Ajá. Que eso exactamente así pasó. De hecho, su papá fue el primero que empezó contra Grecia y perdió en la batalla de Maratón. Uy, le ganó la ignorancia. Exacto, sí. Pero su hijo vuelve a pelear contra Grecia. ¿Por qué se llama la batalla de Maratón? Porque el lugar es Maratón. Y de ahí sale el nombre de Maratón. La carrera de Maratón. Ahí empezaron a... Cuando la batalla corrieron rapidísimo y de ahí Exacto. Se echó todo un maratón. Todos se echaron a correr. Exactamente. Entonces dice, se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Ese es Alejandro Magno. Siempre cuando dice y hará lo que le plazca es como del máximo nivel de poder. Ajá. Y hará lo que le plazca. Es Alejandro Magno. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. O sea, Alejandro Magno sí tenía descendientes, pero todos fueron excluidos y eventualmente asesinados por sus generales
que se pelearon y de hecho acabó dividido en 4. Entonces esto en los cuatro vientos del cielo. Ajá, que esa misma imagen de dividido en 4 ya la vemos también en Daniel 7 y en Daniel 2. Bueno. De ahí sale lo de que lo gritaste a los 4 vientos, ¿no? Pues quién sabe. Pero, bueno, obviamente los 4 puntos cardinales, pero sí, realmente su reino acabó dividido así. O 4 vientos es un lugarzazo de Dice, asesino. y entonces los dos principales partes de los ¿qué? El asesino. Lugarzazo de asesino, Claro. que recomendarlo. Los dos principales herederos, o sea, los generales, el principal general de Alejandro Magno es Ptolomeo. ¿Te acuerdas que vimos la historia de los Ptolomeos? Y Que Cleopatra. termina quedándose con Egipto. Ujú. Y también con Israel, lo que era Israel. Y ahí queda la tumba de Alejandro Magno. Cuando lo iban a llevar a Macedonia, él secuestra el cadáver y ahí lo entierran en Alejandría. Porque, como diciendo, yo tengo aquí el poder, ¿no? Ujú. Y un general de Ptolomeo I, que es el primer... O sea, empiezan a pelearse todos los generales por el reino y es la guerra de los diádocos, se llama, ¿no? Que es todo un periodo muy complicado en donde van cambiando mucho las cosas. Y un general de Ptolomeo se le revela, que se llamaba Seleuco, y acaba siendo su principal rival. Y funda el reino del norte. O sea, en esta profecía el reino del sur es Egipto y los Ptolomeos, y el reino del norte es Seleuco y los Seleucidas. Y dice, entonces el rey del sur se hará poderoso, Ptolomeo I, y uno de sus príncipes se hará más poderoso que él y dominará, su dominio será un gran dominio, ese es Seleuco. Y años después harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer el pacto. Esto sucede, la hija de Ptolomeo, ya no me acuerdo si primero o segundo, que se llamaba Berenice, se casa con Antíoco, el hijo de Seleuco, y hacen una alianza. Pero Antíoco estaba casado antes con una señora Ay, no. y la vota para casarse con esta, y entonces esta ya tenía 2 hijos, decide vengarse y asesina al rey, a la esposa, a todos, o sea, los envenena, los asesina, no sé qué, y queda ya sabes cómo eran estas monarquías, ¿no? Estos son de Siria, por cierto. Los reyes del norte, la capital es Antioquía, porque son antíocos. Ajá. Como estos que traigo acá. Que por cierto, en griego se pronuncia antiojos. Palazos de humor con el Dr. Stern. Los antiojos. Bueno, entonces la capital es Antioquía, en Siria. Y los otros es Alejandría, en Egipto. Y aquí describe las guerras entre los del norte y los del sur, y esto directamente desemboca en la historia de Hanukkah. Entonces, aquí pues no podemos entrar en 1000 detalles, valdría la pena a lo mejor un episodio solo de esto, porque sí está súper bueno el chisme, que manda la hija, que no sé qué. Pero entonces, esta mujer mata a Antíoco, que es Antíoco II, perdón. Y pone a sus hijos, que es Seleuco, que duró unos años, y luego otro Antíoco, que es Antíoco III, que se llama Megas, o sea, el grande, Antíoco III el grande. Y Antíoco III se pelea, o sea, siempre están en guerra los Ptolomeos y los Seleucidas, pero de repente hacen alianzas, como esa vez que se casa con Berenice, era una alianza. Ya me acuerdo, es Ptolomeo II, Berenice era su hija. Y entonces, cuando ocurre que caen en desgracia, primero los expulsa, no sé qué, antes de envenenarlos, y pide ayuda a su hermano, el nuevo rey Ptolomeo III, que va y hace la guerra y gana, y se lleva todos los tesoros de Seleuco y de los Seleucidas y todo a Egipto. Esto todo se describe aquí. Sí, qué chisme es ese. No, hombre, y entonces... ¿Y luego qué pasó, Pati? Y luego... ¿Supiste que...? Gracias. Ok, entonces... supiste que se casó Berenice con harán alianza. ¿Te imaginas cómo era el ventaneando de la época, no? Primero entraban al programa así. Solo podían salir así. Sí. No podían estar en 3D. Tenían que estar viendo para allá o para allá. Exacto. Y entonces, bueno. Dice, harán alianza, la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer pacto. Pero ella no retendrá su posición de poder, ni él permanecerá con su poder, sino que ella será entregada juntamente con los que la trajeron, con el que la engendró y con el que la sostenía en aquellos tiempos.
Pero se levantará un vástago de sus raíces, o sea, el vástago de Ptolomeo II, que es Ptolomeo III, en su lugar, y vendrá contra un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, y contenderá con ellos y prevalecerá. Aún sus dioses, sus imágenes fundidas y sus vasijas preciosas de plata y de oro los tomará y se los llevará a Egipto, y por algunos años él se mantendrá lejos del rey del norte, y este entrará en el reino del sur y luego se volverá a su tierra. Bueno, me voy a saltar una parte porque luego describe a Antíoco III. Seguimos leyendo a Daniel, ¿no? Sí, Daniel. O sea, esto estamos leyendo la historia antes de que pasara. Increíble. Ajá. Pero sus hijos se movilizarán, reunirán una gran... Me salto todo esto. Y porque tiene mucho detalle, pero después pasa a describir a Antíoco III, el grande. Este es el que después también casa a su hija, Cleopatra I, con Ptolomeo IV. El hijo de Ptolomeo III, y vuelven a hacer alianza, pero dice que en realidad él hace esto como una trampa para destruir, de alguna manera, para infiltrarse en Egipto y destruir a Ptolomeo IV, pero dice que ella, o sea, su hija, no le respaldará ni se pondrá de su lado, y así exactamente pasó. Entonces volverá su rostro hacia las costas, tomará muchas de ellas, y y dice que permanecerá por algún tiempo en la tierra hermosa. Cuando dice la tierra hermosa es Israel. Ok. Después volverá su rostro hacia las fortalezas de su tierra, pero tropezará, caerá y no se hallará más. Entonces, y sí, en efecto, él se muere ahí cerca de Susa. Decide irse más bien hacia Persia y a pelearse por allá y se muere. Este es Antíoco III. Y Antíoco III tenía 2 hijos. Seleuco IV y Antíoco IV. Primero, el más grande era Seleuco, que a su vez tenía un hijo que se llamaba Demetrio I. Todos son nombres griegos. Toda esta es la época helenística. Todos, tanto en Egipto como estos, son griegos porque eran los que venían de Alejandro Magno. Entonces, este Antíoco IV es el personaje más importante que ahorita nos interesa. Primero reina su hermano, pero en ese tiempo Roma empieza a intervenir. Roma era una república, esto es mucho antes de él. Esto es más de 100 años antes de 120 años antes de que empiece el Imperio Romano. Pero Roma ya era una república muy poderosa que ya empezaba a tener mucha influencia por todo el Mediterráneo. Prácticamente ya dominaban el Mediterráneo. Y entonces, de hecho, un general romano derrota a Antíoco III el Grande. Y también eso aquí se describe, un príncipe, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta, además de recaer sobre su afrenta. No sé, un príncipe, no sé si era soberano, pero sí lo va a detener. Oye, déjame preguntarte algo, porque tenemos que ir a corte. ¿Estos cuates estaban conscientes de esas profecías? Porque siento que llega un punto que dices, cosa que hago, cosa que está ahí. Y entonces... No, obviamente ellos no conocían estas profecías. No, esto estaba secreto ahí escondido. Israel sí lo conocía y tal vez tampoco entendían, o sea, porque imagínate, es así de, ay no, estoy en problemas, a ver, según ¿qué hago? Quiero huir. ¿Pero qué me va a pasar? Sí dice que voy a huir. Y que ahí me van a matar. Pero si no y entonces dice, pero entonces no voy a huir para que no se cumpla. Ajá, y entonces esa es la huida. Ajá, entonces algo pasa que a fuerzas lo tiene que hacer. Exacto. Regresamos en un instante con más preámbulo de por qué todo esto. Y luego otra hora de preámbulo. Y luego ya, ahora sí en serio el tema. Regresamos. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Oye, Doc, antes que otra cosa pase, te quiero agradecer que hayas escrito un libro dedicado a mi suegra. La serpiente antigua. Chale. No, es broma, yo no tengo suegra porque estoy soltero y busco novia. Y también busco fans. El OnlyFans, Doc, el OnlyFans está con todo porque estamos en el especial. En el especial navideño. No. Ahí les voy a entregar mi regalote. Onlyfans.com/Goncuriel. Y en cambio yo voy a pedirles que no se suscriban a Patreon. ¿Qué? Sí, sabes que mira, ya está tan bonito como una familia así que chiquita, ya no quieres ya más gente. nos conocemos todos.
chido y ya. Que voy a estar ahí pidiendo que por favor. Nada. Patreon.com /Ricardo Stern. Olviden esa dirección. Olvídenla, no se suscriban. Estamos súper a gusto así, platicamos entre nosotros. Sí. Y me preguntan cosas. Imagínate que se llena de gente. Ya. 100 pesos al mes, además. Es absurdo que cobres tan poquito. No creo que nadie deba pagar. Sí, no. Y no es como que ahí estás vertiendo. No, de hecho es cultura carísimo. 100 pesos al mes. O sea, es carísimo. 4 ¿verdad? conferencias más otros muchos beneficios. Y también hemos estado un poco lentos, pero ya estamos amarrando para... Es que caray, justo se nos juntó la chamba en diciembre, pero le estamos metiendo turbo para poner más contenido. Hicimos la biografía del perro Bermúdez, todo en el contenido exclusivo. Ya tenemos preparado un par de videos más. Saqué, como si fuera una mascota. Saqué a pasear al centro histórico. Grabamos un montón de cosas. Me comí un escorpión. Un escorpión de este tamaño se comió. Ya está todo documentado. Entonces todo va al exclusivo. Eso para unirse en nuestro canal de YouTube, en Gon Curiel. Ahí junto a suscribirse dice unirse. Por solo 29 pesos al mes pueden ver la de risa. No mames, la biografía del perro Bermúdez, cómo se puso. Versallesca. Sí, fue un zambombazo. De humor. Zambombazo de humor. Ahora nos aventamos la de risas. Ok, ahora sí, Doc. ¿Qué más siguió pasando con...? ¿Qué más dijo Daniel, mano? Ok. Dice, entonces ya caerá Antíoco III y no se hallará más. Y se levantará en su lugar otro que enviará un opresor a través de la joya de su reino. Esto, la verdad, no sé exacto a qué se refiere. Es más, ya no entiendo todo lo demás. Ya aquí termina el episodio. No, pero sí, pero a los pocos días será destruido, aunque no en ira ni en batalla. Dice en su lugar. Ya. Sí, este que se levantará es Seleuco, el hermano Seleuco IV. Y Seleuco IV lo asesina uno de sus propios generales, por eso dice, aunque no en ira ni en batalla. Lo envenena. Ya. Creo, no me acuerdo, pero lo mata uno de sus propios generales. Pero el chiste es que el hijo de este señor, que es Demetrio, estaba de rehén en Roma. No, primero estaba su hermano Antíoco como rehén en Roma. Y por algún motivo Roma hace un intercambio, o sea, los tenían como para controlarlos. A veces eso hacían, secuestraban así a un familiar del monarca y lo controlaban. Y entonces hacen un intercambio y se va el hijo de Demetrio y llega el hermano. Y justo en ese momento es cuando un general lo asesina. Okay. Entonces el hijo está lejos, el heredero. Entonces Antíoco usurpa el trono de su sobrino y se proclama Antíoco IV. Qué duro. Y desde ahí empieza una batalla interior en el reino, como siempre, por el poder. Entonces dice, en su lugar se levantará un hombre despreciable. Ese es Antíoco IV, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. O sea, porque está usurpando. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. Las fuerzas abrumadoras serán barridas ante él y destruidas, así como también el príncipe del pacto. Y después que se haya hecho alianza con él, actuará con engaño y subirá y ganará poder con poca gente. Bueno, esto no le vamos a dar importancia. En un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres ni los padres de sus padres, repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas. Ya estoy así como cuando le aceleras en la lectura. Y contra las fortalezas subirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Incitará su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército. Aquí eso pasó, o sea, Antíoco le declara la guerra a Ptolomeo IV, si no me equivoco. Es súper importante, ¿no? Tercero o cuarto, quién sabe. Así como si supiéramos. Y todos se veían así con su serpiente. Bueno. La serpiente antigua. Entonces va y le declara la guerra a Ptolomeo. Por cierto, algo muy importante. Antíoco III ya le había quitado el dominio de Israel a los Ptolomeos. Eso es muy importante porque pues, desde el punto de vista bíblico lo que importa es la historia de Israel. Entonces ahora Israel ya era de los Seleucidas. Y obviamente era el paso, además Israel quedaba exactamente en medio entre Siria y Egipto, entonces el paso de esta guerra continua que llevaba, que era un ping-pong, ¿no? Y entonces otra vez va y invade Egipto, Antíoco IV, gana y ya iba a quitar, ya se iba a poner él como rey de Egipto, pero
como que le da miedo Roma, ¿no? Como que dice, Roma no le va a gustar que me metan esto. Entonces, como que ya estaba quitando el rey y se acuerda de Roma y como que lo vuelve a poner, ¿no? Así. Tolli, Ptolomeo, así, Tolli. Ay, como Todo que ves que te iba a bien, quitar. Todo. Así como que vio un general romano que lo hizo así. Dice, Tolli. ¿Cómo crees? Era broma, hombre. Ya me voy a mi casa. Entonces lo deja, pero como su marioneta un poco, ¿no? Que ya tiene como el control de Egipto, pero deja ahí al rey. Entonces el rey del sur movilizará para la guerra un ejército muy grande, muy poderoso, pero no podrá resistir porque urdirán intrigas contra él. Y los que comen de sus manjares lo destruirán. Su ejército Ya se apagó. será barrido y muchos caerán muertos. En cuanto a los dos reyes, en sus corazones maquinarán el mal y en la misma mesa se hablarán mentiras. Pero esto no los dos así en la misma mesa, así Tolli y el otro Anti. Y así, pero en realidad pensando, exacto. Pero esto no tendrá éxito porque al fin va a venir el tiempo señalado. Entonces vendrá a su tierra con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra este y volverá a su tierra. O sea, se regresa a su tierra, pero pasa por Jerusalén. Y en ese momento se enoja con los judíos. O sea, como que dice, pues de una vez, o sea, venía ya enojado de que el general romano ahí le había hecho, que después iba a tener otro problema parecido. Y entonces la agarra contra Israel, ¿no? Típico. Todos estos Hitlers y tal, así es. Lo que pase es culpa de esto, ¿no? Sí, siempre. Y entonces llega y vamos a quedarnos aquí. Bueno, ahorita voy a leer una parte del libro de Macabeos que describe lo que pasa en ese momento, pero voy a seguir un cachito para que... Dice, en el tiempo señalado volverá y entrará. Esto está pasando más o menos en el año 160 y algo antes de Cristo, 168 antes de Cristo. Okay. Antíoco nace en el 215 antes de Cristo y él reina como más o menos 10 años, más o menos empieza en el 175 antes de Cristo. Y en el tiempo señalado volverá y entrará al sur, pero esta vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Kitim. Kitim es Chipre, pero son naves romanas. Esta vez los romanos sí toman acción ya contra él y se desanimará. Volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Ahí dicen que un general romano sí lo agarró y le dijo como que ya te sales de Egipto, nosotros estamos acá interesados. Y él dijo, voy a consultarlo con mis consejeros. Y dicen, no sé si sea mito, ¿verdad? Pero que le dibujó un círculo en la arena y le dijo, pues piénsalo aquí antes de salir este círculo. Y así como dijo, pues sí, está bien, ya mejor como que dijo, si me salgo, o sea, como que si salgo de este círculo sin haber decidido, pues es como decir la guerra contra Roma, ¿no? Entonces mejor ya aceptó irse de Egipto. Pero ahí venía ya más furioso todavía. Ya es la segunda vez que le pasa lo mismo. Ese fue el primer no te pases de la raya, ¿no? Ándale, no te vayas a pasar de la raya. Ándale, buen punto. Pero no era una raya, era una circunferencia. ¿Qué le dijo una pompa a otra pompa? No te pases de la raya. No, le dijo, huele horrible el pasillo. Tal. Algo así era, ¿no? Don Eric, ni me está pelando. Huele feo el pasillo. Ok. Ese chiste es como de tercero de primaria o de segundo, ¿no? No, el de segundo es el de no te pases de la raya. Ese es el de tercero. Exacto. El de cuarto ahorita te lo cuento, ¿eh? Hay un abismo entre tú y yo, también le dijo. Ese ya es más existencial. Ese ya es el de quinto, fíjate. Ok, entonces dice, entonces favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, o sea, el templo de Jerusalén, abolirán el sacrificio perpetuo. Siempre había un altar de un holocausto, que siempre había un sacrificio perpetuo quemándose ahí. Okay. Y establecerán la abominación de la desolación. O sea, llegó a sacrificar ahí un cerdo, que es la máxima profanación que podrías hacer, y puso una estatua de Zeus y era obligatorio adorarla, so pena de muerte. Órale. Entonces vamos ahora sí a pausar y nos vamos a otro libro
de la Biblia, que en realidad este es de los que se llaman deuterocanónicos. Deuteronomio. No, deuterocanónicos, que es como o libros apócrifos, o sea, son 7 libros del Antiguo Testamento que no están en la Biblia hebrea, pero sí están en la Biblia griega. Y digamos, las Biblias católicas romanas sí lo traen, pero las Biblias protestantes no. Entonces hay mucho debate sobre esos libros, y este es uno de ellos, el libro de los Macabeos, que es muy valioso históricamente, pero que ni los judíos ni los protestantes lo consideran inspirado por Dios, o sea, o para poder sacar doctrinas de aquí, pero sí históricamente. Okay. Entonces vamos a ver exactamente esa profecía, cómo se cumplió. Dice, el rey publicó un edicto, Antíoco IV, que se llamaba Epifanes, eso es muy importante. O sea, cada rey tenía un título, era Filópator, no sé qué, Filadelfo, se ponían un nombre que los distinguiera. Filadelfo. Ajá. Qué rico. Exacto. Chale. Y sí, ándales, queso griego, ¿no? El queso Filadelfia. Y entonces Queso griego. Ay, me olvidó que estaba diciendo. Se ponían me nombres. olvidó. Y se pone el nombre Epifanes, o sea que es como una epifanía de Dios. Él se consideraba Dios. Este cuate era así un Nerón o todo eso. De hecho, es de los personajes más nefastos de la Biblia. Clásico. Entonces dice: el rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus particulares costumbres. Por eso favorecerá a los que abandonen el pacto. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Esto lo hizo una ley que era obligatorio hacer todo esto, ¿no? Profanar el sábado, etc. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, se prohibió circuncidar a los niños, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. O sea, los que querían seguir fieles a la ley tenían que ocultarse porque si no los mataban. El día 15 del mes de Kislev, quizás sea... Sí, voy a leer como 7 páginas. Bueno. No, ahorita también vamos a leer todos tus libros. El día 15 del mes de Kislev del año 145, o sea, el año 145 se cuenta a partir de que empieza el reino Seleucida, que fue en el 311 antes de Cristo. Entonces, en el 145 es el 160 y algo antes de Cristo. Levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. ¿Te acuerdas que decía que en Daniel levantará la abominación de la desolación? Pues acá dice exactamente cómo se cumple, cuál es la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá, quemaban incienso a las puertas de las casas, etcétera. O sea, pero dice que muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Prefirieron morir y así les fue, murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel, se refiere al rey. Okay. Sí, este rey es visto así como de las peores seres, ¿no? Antisemitas y así. Bueno, en ese momento en que ya se erige la abominación de la desolación, que es pues el cerdo sacrificado en el altar y la estatua de Zeus, y ya gran parte de Israel ya había caído en apostasía, o sea, ya para empezar, antes de esto ya había una división muy fuerte en Israel. Había un partido liberal, helenista, digamos que ya se habían puesto su gimnasio al estilo griego, que pues para, ¿no? Ahí al gym, pero además iban todos desnudos. Entonces
Ahí se notaba quién estaba circuncidado y quién no. Era una forma de detectarlos. Dice que muchos incluso se mandaron poner algo. La batería se está notando. Pues ahorita en el corte. Dime una cosa, ¿en este mugrero escribiste estas joyas? No, tenía uno peor. No es cierto, querida computadora Y rosa. entonces, que incluso algunos habían puesto así como una piel ahí como en el postiza. pilín. Ajá. Para parecer griegos. Ajá. No manches. Imagínate, entonces a ese grado, entonces ya estaba totalmente dividido Israel, prácticamente en una guerra civil, y como dice, huyeron los pocos fieles, ¿no? Que quedaban. Ujú. Y todavía aguanta, si quieres ahorita en el corte la ponemos, bueno, de una vez. Gracias. Ay, no. Se movió Calles Empedradas. Chale. Ya no se va a vender. Exacto. Ese de por sí creo que no se ha vendido ni uno. Y es bueno, es de poesía. Ah, ¿sí? Sí. Ok, ya, vamos a darle. Entonces, en ese momento aparece una figura clave en todo esto, que es un tal Matatías, ¿no? O en hebreo es Matitiau, que es el mismo nombre que Mateo. Pero Mateo es como una abreviación del mismo nombre, ¿no? O sea, no era un asesino Matayos, de tiros, ¿no? Como los griegos lo transliteraron como Matatías y luego Matayos. O sea, no es Matatías, literal, así como la mata viejitas, ¿no? Matatías, ¿no? O sea, pues es que mataba a las tías, pero las helenizadas, ¿no? Así las que ya... Solo las helenas. Solo esas, el Matatías. Fíjate, buen punto. Matatías ben Yohanan se llamaba, o sea, Matatías, hijo de Juan. Y este era un sacerdote menor, digamos, no era de los top sacerdotes, era un sacerdote menor. Para quien no lo sepa, el sacerdocio en Israel no era como así de que, quiero ir al seminario. Y no, era por herencia. Era una línea de todos los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Todos esos son los únicos que pueden ser sacerdotes. Y que de hecho no pueden ser otra cosa. Se tienen que dedicar a sacerdotes. Entonces este era uno de estos descendientes que se nos llama Cohen. O sea, solo obviamente descendientes por línea masculina. Y este tiene un papel fundamental en los acontecimientos que van a seguir después del corte. Regresamos en un instante. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. ¿Ya regresamos? Sí, déjame, pero no. Quiero recomendar, mientras el Dr. Stern está buscando lo que sigue, un podcast que se llama Date el Dato. Es de mi amiga Marian Alpizar y está glorioso. Verdaderamente es una cosa increíble porque ella habla de cosas que no sabías que querías saber. Y entonces las platica con su compa, que se llama Said, y bueno, pues está fantástico. Entonces búsquenlo en las plataformas de podcast. Date el Dato. Marian, te adoro y cómo me has hecho reír. Qué cosa, podcast que más gente debe escuchar. Ok, esto es en 167 a.C., cuando aparece Matatías. Llega un funcionario en representación del rey Antíoco IV, Epifanes, y dice así el libro de Macabeos. Vámonos directo a la fuente. Dice: por aquel tiempo Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín, una aldea. Tenía 5 hijos. Los hijos son importantes: Juan, por sobrenombre Gadí; Simón, llamado Tasí; Judas, todos tenían apodos, ¿no? Así les ponía, era bien bully, ¿no? El papá les ponía apodos a todos. Judas, apodado Macabeo, que dicen que significa martillo o algo relacionado con martillar. Porque tenía la cabeza muy dura, ¿no? Ándale, Macabeo. exacto. O a lo mejor era el martillo del
yo qué sé. Había un abogado, me da mucha risa, en Texas, que cuando yo pasé temporadas más o menos largas en Texas y salía en los anuncios, era un gringo, pero haciendo anuncios chafísimas para los hispanos. Ajá. Y se llamaba El Martillo Tejano. Sí, yo soy. Se llamaba Jim Adler, me acuerdo, porque más mi papá, su segundo apellido es Adler. Sí. Entonces era hasta pariente o algo así. Entonces, Jim Adler, El Martillo Tejano. Que defendía a Y los, a los mexicanos indocumentados. Entonces, pero hablaba español así. Entonces, El Martillo Tejano. Pues como, este es era como algo así. Saul Goodman, el de Breaking Bad. Así es. Better Call Saul. Entonces, este era Judas, apodado Macabeo. Judas en hebreo es Yehudá. Eleazar, conocido como Abarán, y Jonatán, llamado Afús. Todos tenían su apodo. Dice, al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, exclamó, o sea, Matatías, ¡ay de mí! Así dijo, ¡ay de mí! He nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí cuando es entregada en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños. Luego ahí sigue lamentándose, y dice, ¿para qué vivir más? Así termina diciendo, ya, ¿para qué vivir? Vamos a hacer lo que sea, pero ¿para qué vivir? Y entonces dice que se rasgaron sus vestidos, que es una forma así como se vistieron de sayal, que es una ropa como de luto, y se entregaron a un profundo duelo. Luego dice, los enviados del rey encargados de imponer la apostasía iban de ciudad en ciudad, ¿no? Imponiendo la apostasía, llegaron a la ciudad de Modín para los sacrificios, porque solo se permitía hacer sacrificios en Jerusalén, pero ellos iban a todos lados obligándolos a hacer sacrificios. Ajá. Muchos israelitas acudieron donde ellos, también Matatías y sus hijos fueron convocados. Tomando entonces la palabra, los enviados del rey se dirigieron a Matatías y le dijeron, tú eres jefe ilustre y poderoso en esta ciudad y estás bien apoyado de hijos y hermanos. Acércate pues el primero y cumple la orden del rey como la han cumplido todas las naciones, los notables de Judá y los que han quedado en Jerusalén. Entonces tú y tus hijos seréis contados entre los amigos del rey. Como, a ver, si son amigos del rey, van a hacer esto que les decimos, ¿verdad? Y os veréis honrados, tú y tus hijos, con plata, oro y numerosas dádivas, ¿no? A los más prominentes les daban sobornos para que... Ajá. Matatías contestó con fuerte voz, aunque todas las naciones que forman el imperio del rey le obedezcan hasta abandonar cada uno el culto de sus antepasados y acaten sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos en la alianza de nuestros antepasados. El cielo nos guarde de abandonar la ley y los preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey ni nos desviaremos un ápice de nuestro culto. Apenas había concluido de pronunciar estas palabras cuando un judío se adelantó a la vista de todos para sacrificar en el altar de Modín conforme al decreto real. Al verlo, Matatías se inflamó en celo y se estremecieron sus entrañas. Se puso así. Encendido en esta cólera, corrió y lo degolló sobre el altar. Órale. Al punto mató también al enviado del rey que le obligaba a sacrificar y destruyó el altar. Emuló en su celo por la ley la gesta de Pinjas contra Simri, el hijo de Salú, o sea, bueno, un antepasado suyo, que creo que es Aarón. Pinjas es el sacerdote Aarón, si no me equivoco. Luego, con fuerte voz, gritó Matatías por la ciudad, todo aquel que sienta celo por la ley y mantenga la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Bueno, esto es el inicio de una guerra civil, ¿no? Ajá. Que empieza en ese momento el refugiado y en las montañas dirigiendo, pues vayan a esto, empieza y forman un ejército y empiezan a conquistar posiciones. Él se muere al año y deja a su hijo Judas Macabeo como encargado de la guerra y dura 3 años y medio, que eso también estaba profetizado por ahí en Daniel, ¿no? Que iban a ser 3 años y medio entre el 167 y el 164. Uh-huh. Entonces, básicamente, cada vez va creciendo, o sea, Judas pues es como el ejército de esta... es como el general del ejército, perdón. Porque ves como lo estabas poniendo atención, dije, Judas es el ejército. No, es el general del ejército. Ah, ya. Y entonces, el caso es que van ganando, hasta que ya toman Jerusalén 3 años y medio después. Durante esos 3 años y medio, pues hubo esta profanación.
Y cuando... Aquí está, hasta él fue el jefe desde el 166 hasta el 160, Judas Macabeo. Ujú. Y además esto de ser una guerra civil que terminaría en la independencia de Israel, va a fundar una dinastía real que llega hasta casi los tiempos de Jesús. Ok. O sea, más de 130 años más o menos dura esta dinastía. Ajá. Hasta Herodes el Grande. Entonces, básicamente, para no hacer el cuento largo, después de 3 años y medio, conquistan otra vez, toman Jerusalén, expulsan a todos los de Antíoco Epifanes. Ujú. Y poco después también se muere Antíoco Epifanes. Por acá viene su muerte. Más adelante, ahorita. Bueno, la purificación y dedicación del templo. O sea, una vez que toman, pues ahora resulta que todo el templo está profanado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ujú. Bueno, pues vuelven a... Dice, Judas y sus hermanos pensaron que como sus enemigos estaban vencidos, podían subir a purificar el lugar santo y celebrar su dedicación. Se reunió todo el ejército, subieron. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los atrios como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, rasgaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y echaron cenizas sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra y a una señal dada por las trompetas alzaron sus clamores al cielo. Luego, bueno, pues eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, para purificar el lugar santo, y llevaron las piedras de la contaminación a un lugar inmundo. Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos, que estaba profanado. Con buen criterio acordaron demolerlo para evitarse un oprobio, dado que los paganos lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron sus piedras en el montículo del templo en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que dijera qué hacer con ellas. Los que dicen que Daniel, o sea, los críticos de Daniel que dicen que lo escribió después, dicen que lo escribió hacia el 160, por esta época. Y que, pero acá dice que no había profeta. Ujú. Y luego dice que 10 años después seguía sin haber profeta y 20 años después seguía sin haber profeta. Entonces, nunca hubieran aceptado el libro de Daniel como de un profeta si aquí mismo dice que no había profeta. Ajá. Total que, bueno, construyeron un nuevo altar, repararon un lugar santo, el interior del templo, santificaron los atrios, hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que lucieron en el templo. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. Ahora, esto de que encendieron las lámparas del candelabro, se encendían con aceite de oliva, ¿no? Era como unas mechas con aceite de oliva y se iba quemando, como una vela, pues, pero de aceite. Se iba quemando. Y dice, esto no lo dice esta fuente, que es la principal, pero el Talmud sí dice que eso es ya muchos años después y podría ser mito o no sabemos, pero el Talmud dice que cuando vieron todo el aceite también había sido profanado y que solo encontraron una vasija chiquita con el sello del sumo sacerdote de antes, que había o sea, que no se había profanado. Y entonces ese es el único que podían usar para las lámparas del candelabro, que pues iba a alcanzar como para un día, pero que alcanzó una semana. Es que eso es un milagro, es el milagro de la dedicación. Pero eso lo dice el Talmud, no este libro. Que es recuerdo, es el primero de Macabeos, el que estoy leyendo. Ajá. Y ya, bueno, nada más dice, el día 25 del 9º mes, llamado Kislev, del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los... O sea, todo esto es la preparación para la dedicación. O sea, ellos tomaron el lugar el 9 de Kislev. Y el 25 ya estaba listo para otra vez volver a hacer sacrificios. Se levantaron y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos, que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, liras y címbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró rostro en tierra y adoró y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Ujú. Esto ya, sí.
Síguele, Doc. Estamos todos absortos. Sí. Tú así de... Adornaron la fachada del templo con coronas de oro, etcétera. O sea, ya esa es la fiesta de la dedicación. Hubo grandísima alegría en el pueblo y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, esto es lo más importante, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días a contar del 25 del mes de Kislev, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Ese es Hanukkah. Okay. El 25 de Kislev de cada año empieza esta celebración de 8 días, donde pues eso probablemente se inventó ya mucho después. La menorá era es el nombre del candelabro del templo, que son 7 brazos, 3 de cada lado y uno en medio. Y se inventó algo parecido, pero con 8 brazos, 4 y 1. No, 9, perdón. Y entonces se va prendiendo una vela cada día. O sea, la de en medio siempre está prendida y se va encendiendo una nueva cada día de los 8 que se celebran esta fiesta de la dedicación del templo. Si esa vela fuera cobra vida como en La Bella y la Bestia. No, hombre, con tantos brazos prendidos, no, ahí se incendia la casa, ¿no? En la noche así empiezan a hablar así. Y se supone que se debe poner el candelabro en una ventana que se vea desde la calle, porque es como para iluminar el mundo, ¿no? O sea, como que además aquí no nos da miedo decir que somos hebreos y festejamos este fin del ultraje y la profanación del lugar santo. Este es un evento, o sea, que quedó registrado así en la memoria de Israel como una de las cosas más traumáticas, ¿no?, de la historia, estos 3 años. Además hubo muchísimos muertos y tal, toda una guerra civil. Y bueno, después de esto, pues así ya empieza Hanukkah. Hasta la fecha, pues así se celebra el 25 de Kislev. Se reúnen las familias y se reúnen 8 noches. ¿Y qué hacen, Doc? Pues eso, van prendiendo una vela cada noche y ya, bueno, cantan, juegan con una... ¿Y qué has hecho? Pues nada, llevo 7 días viniendo aquí. Sí, exacto. Juegan como... Una pirinola. Pirinola, exacto. ¿Y qué te sale? Pues no sé, yo hace tanto, pues algo así, pero hace tanto que no. Pero la idea es que es una fiesta alegre, como dice aquí, llena de alegre, entonces por eso la pirinola pues es como un shot para todos. Que se llama sevivón en hebreo, entonces ándale shot y todo. Jálale las barbas al rabino. Oiga, pero, óigame, esto es un ultraje y además se ve que es falsa, ¿no? Le haces así. Sí, como que se estira así. Óigame, no, óigame. Sí, un rabino así lampiño, qué problema, ¿no? Pues sí. ¿Sí los hay? Es raro un judío lampiño, pero sí, debe haber, supongo. Pero pues se la dejan así de... Como salga. Pues sí. Y ¿qué más? Se comen unas tortitas de papa, que obviamente eso no viene de esa época, porque la papa se descubrió después de 1500. ¿Y el pan jalá? La jalá no creo que se use, que yo recuerde no se usa en Hanukkah. Eso es más bien como de Shabbat, los viernes en la noche, sí. Una trenza, es como una brioche trenzada. Está deli. Y bueno, quería también seguir un poco para nada más decir qué pasó después, o sea, otra hora hablando de lo que... lo dices de broma, pero... pero soy capaz. Sí. O sea, aquí en realidad ya termina el tema de Hanukkah, pero pues quería mencionar por lo menos cómo sigue desarrollándose la historia hasta Herodes, o sea, que hasta tiempo de Jesús, ¿no? O sea, del 160 hasta el 0, ¿no? Bueno, sí, o sea, se muere Judas Macabeo, queda su hermano Jonatán, como 17 años, queda él a cargo como sumo sacerdote, pero oficialmente seguían siendo parte del reino Seleucida. Y se muere Jonatán y queda Simón, el otro hermano, Simón Macabeo. Ya todos se les llama Macabeos, ¿no? Porque ya era como el partido, aunque ese era el apodo nada más de Judas, pero acaba siendo como ya el partido de los Macabeos. Entonces Simón Macabeo logra finalmente la independencia o sea, siguen en guerra civil, digamos, ¿no? O más bien en
una insurrección contra el reino, logra la independencia Simón Macabeo, que pues, es interesante más o menos cómo la logra, pero y él entonces se declara etnarca, o sea, no rey, sino etnarca, que sería como una etnia, ¿no? Es una comunidad y él es el jefe de la comunidad, ¿no? Pero por primera vez ya es el jefe político, además del sumo sacerdote, y ahí se juntan. Él tiene un hijo que se llama Juan Hircano, que ya no era tan bueno, tampoco era malo, pero empieza un poquito como a medio, le gustan ahí las costumbres romanas y así, ¿no? Griegas, ¿no? Y Juan Hircano tiene 2 hijos. Uno se llama Antígono I y el otro Alejandro, y entre ellos empiezan a pelear. Bueno, tenía 3, Alejandro era el tercero. El caso es que acaba quedando de rey Alejandro. Lo que ¿sabes qué sí podemos hacer en el exclusivo? ¿Cómo logran la independencia? O sea, si quieres ahorita terminando esto, ese es un detalle importante, cómo lo logra Simón. Y ahorita solamente así lo mencionamos. Antígono y Alejandro, entre ellos se pelean. Acaba quedando Alejandro, dura como 25 años de rey, fue un rey considerado más malo que bueno. Se pelea con el partido, ya existían para ese tiempo el partido de los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran eran el pan, ¿no? De la época, son los de los fifís. Eran los neoliberales, fifís, conservadores. ¿Sí? Entonces, me encanta. Sí, y entonces y los fariseos eran más populares, más queridos por la gente, y eran como los que empiezan a llevar, porque pues los sacerdotes y eso pues vivían en su mundo y eran así como clérigos que vivían ahí encerrados. Pero los rabinos fariseos empiezan como a llevar pues la enseñanza y eso a toda la gente a través de sinagogas. Es entonces cuando se fundan las primeras sinagogas, que son como escuelas, no son templos, porque no hay sacrificios, no hay rituales, no hay nada de eso, pero son como escuelas donde templos del saber. Así es. Y, que eran manejados por los fariseos. Entonces empiezan a haber pleitos entre ellos y este señor se pelea con los fariseos, se pasa pero cada vez son más poderosos. Y él estaba casado con una señora que se llamaba también Alejandro y Alejandra, que había sido la esposa de su hermano, enviudó y se casó con él. Tuvieron 2 hijos, que eran, dije Antígono, no, eran, el anterior era Aristóbulo, y otra vez tiene un hijo, Aristóbulo, que sería Aristóbulo II, e Hircano II. Y se muere el tal Alejandro, Janeo, y queda como reina. Él no quería, sus hijos eran unos baquetones, uno era todo así agresivo, no sé qué, malvado, el otro era medio bueno para nada, entonces él no quería que sus hijos fueran reyes, entonces los deja como sacerdotes, porque ahí no podía ser una mujer. Queda Hircano II como sacerdote cuando porque eran reyes y sacerdotes, ¿no? Y esa dinastía se llaman los Asmoneos. Entonces el Hircano queda como sacerdote, pero no como rey, y queda su mamá Alejandra, Salomé Alejandra, queda como reina por unos años, se muere ella, y entonces ahora sí queda Hircano como rey, pero su hermano le declara la guerra, clásico, pero además eran consuegros, ¿no? O sea, sus hijos estaban casados entre sí. Y clásico, ¿no? Así hermanos, consuegros, pero archienemigos a muerte, además primos, pero peleados a muerte. Y entonces unos buscaban ya desde Judas Macabeo él había buscado el apoyo de Roma. Te digo que Roma ya era el poder en ese momento más fuerte. Entonces Judas Macabeo envía unos emisarios a Roma y llegan a hacer un pacto. Todavía existe el registro de ese pacto, en donde ambos se comprometen. O sea, si alguien le declara la guerra a Roma, los judíos se comprometen a participar en la guerra, y si alguien le declara la guerra a los judíos, Roma se compromete a participar. Eso también fue decisivo en que ganaran la guerra, ayudó mucho. Además de que el propio
ya se había muerto Antíoco Epifanes, que por ahí andaba yo buscando cuando se murió, porque es interesante como sus últimas palabras, ahorita lo voy a decir. Fin de Antíoco Epifanes. Bueno, ahorita lo leo, pero ya se había muerto Antíoco y eso hace también una guerra civil dentro del reino porque él había usurpado el trono de su sobrino Demetrio. Y entonces en ese momento queda Antíoco V, su hijo, pero Demetrio lo derrota, o sea, y lo bota a su primo, que ya estaba usurpando su trono, y entonces eso causa todo un desastre dentro de la misma Siria, y entonces ya eso los debilita, por eso también ganan los judíos. Básicamente de la muerte de Antíoco Epifanes, dice... Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero anunciándole la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que era su general, su mano derecha, en primer lugar había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que huir ante los judíos. Estos se habían crecido con las tropas y los muchos despojos tomados a los ejércitos vencidos. Habían destruido la abominación levantada por él sobre el altar de Jerusalén, habían rodeado las murallas como antes del santuario, así como Bet-Sur, ciudad del rey. Ante tales noticias el rey quedó consternado, presa de intensa agitación, y cayó en cama enfermo de pesadumbre por no haberle salido las cosas como él quería. Imagínate a qué grado se enojó que es así, cayó enfermo, ¿no? Uh-huh. Allí permaneció mucho tiempo renovándose sin cesar su profunda tristeza hasta que sintió que se iba a morir. Hizo venir entonces a todos sus amigos y les dijo: huye el sueño de mis ojos y mi corazón desfallece de ansiedad. He pensado a veces que por qué he llegado a este extremo de aflicción y me encuentro en tan gran tribulación, siendo así que he sido bueno y amado en mi gobierno. Todavía se creía bueno. Ajá, ¿no? Sí, yo he sido chido, ¿no? Sí, pues... Pero ahora caigo en la cuenta, bueno, más bien hasta entonces había creído eso, pero ahora caigo en la cuenta de los males que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de plata y oro que en ella había y envié gente para exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido los males presentes y muero de inmensa pesadumbre en tierra extraña. Un fin feo, ¿no? Como suele ocurrir con estos señores. Ajá. Bueno. El caso es que ya nada más para terminar, Hircano II y su hermano Aristóbulo se dan con todo. En algún momento había un funcionario que se llamaba Antípatro de Idumea, que cambiaba de hermano según le convenía. Él era el gobernador de Idumea, el gobernador, digamos, romano de Idumea, que era una provincia ahí por lo que hoy es Jordania. Uh-huh. Y entonces disfruta, hombre, estás muy tenso. No, estoy disfrutando. Y entonces dime, tú estás en tu disposición, dale. Ok, entonces iba cambiando de hermano cada vez y él llega a recibir todo el apoyo de Roma cuando, ¿te acuerdas en el episodio de Cleopatra que vimos que Julio César llega a Egipto persiguiendo a Pompeyo, su enemigo en Roma, y Pompeyo se refugia en Egipto, pero Ptolomeo XIII, el hermano y esposo de Cleopatra, lo mata. Uh-huh. Pero hermano, esposo y enemigo, ¿no? De Cleopatra. Uh-huh. Lo mata a Pompeyo y entonces llega César y le quiere, para congraciarse con él, ¿no? Y le quiere dar la sorpresa y César más bien se enoja. Uh-huh, así como, a este solo lo puedo matar yo. Uh-huh. O quién sabe por qué se sintió gacho, así como que lo hayan matado. Sí, que no era algo que quería. Aunque era su enemigo, pues no era lo que quería, o quería matarlo él, o go you to know. El caso es que se súper enoja y es cuando se enfrenta con Ptolomeo XIII, pero terminan él y Cleopatra encerrados en Alejandría, ¿te acuerdas? Rodeados, y pues prácticamente lo iban a matar, a linchar. Ya estaban perdidos y llega este señor Antípatro, que era el gobernador de Idumea, y que además ya se habían convertido al judaísmo. Entonces también tenía mucha relación con Israel y trabajaba con estos dos hermanos, Aristóbulo, Hircano, ahí según le conviniera,
Y entonces él llega a rescatar a Julio César y Cleopatra con 3,000 hombres ahí a Alejandría. Los rescata y César queda muy agradecido. Para ese tiempo, pues prácticamente ya era el dueño de Roma. Y entonces es cuando lo llena de honores y no sé qué. Y ponen a él también como el gobernador de Judea. Uh-huh. Dividen Judea en 3, en Galilea, Samaria y Judea, o sea, todo lo que había sido Israel lo dividen en 3. Y a él lo ponen como el jefe, y a sus hijos, tenía 2 hijos, uno lo ponen en Judea y a otro, que se llamaba Herodes, lo ponen en Galilea. Después hay una revuelta, matan a su hijo, que se me olvidó ahorita el nombre, el que estaba en Judea, y invaden los partos, o sea que estos 2 hermanos ya quedan fuera y los partos invaden Israel. Los partos venían como de Persia y ponen a un otro judío, hay primo de ellos, lo ponen como rey, que se llamaba Antígono Matatías. Pero lo ponen como de títere. Y Herodes sabía que lo iban a matar, entonces huye a Roma. Y en Roma los convence de que de que él es el que debería ser el legítimo rey de Roma, que él es su aliado. Los partos eran sus enemigos, entonces el actual rey pues era de los enemigos. Y Roma decide apoyarlo y lo envían con un ejército de regreso a Israel. Y vence al tal Antígono, lo ejecuta. Uh-huh. Y se proclama rey de los judíos. Esto es en el entre el 40 y el 37, ahorita te digo. Y ahora sí ya terminamos. O sea, y Herodes es el rey que llega hasta el nacimiento de Cristo. Uh-huh. En el 4 AC, o sea, la Navidad ocurre en su tiempo. Él se muere en el 4 antes de Cristo. Una muerte horrible también. Y por cierto, él se casa con la nieta de estos hermanos. Y termina ejecutando a uno de ellos. O sea, porque más era doble nieta, como se casan los hijos de ellos, pues eran sus abuelos. Uno era el abuelo paterno, el otro el abuelo materno, y eran hermanos entre ellos. Y entonces Herodes pues mata al abuelo de su esposa, Hircano II. Se queda ya con el reino y después termina matando a la esposa a los 25 años. Y también era un Nerón, ¿no? Este cuate, o sea, también mata a todo el que se le ponga enfrente. Y cuando nace Jesús manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Sí es real. Sí, es real, sí. Para que ninguno vaya a ser el Mesías. Sí, en el 37 es cuando llega a ser rey. Del 37 al 4 antes de Cristo. Okay. Por eso Jesús no pudo haber nacido en el 0. Como se calcula, hubo un error de cálculo inicial. Jesús nació probablemente en el 4 antes de Cristo, en el último año de Herodes, o en el 5 antes de Cristo. Y después se vuelve a dividir, queda su dinastía y no sé qué, hasta la destrucción de Jerusalén. Que ese podría ser otro episodio en sí mismo, de Herodes a la destrucción, los últimos 100 años, de Israel, del Israel antiguo. Pero sí, básicamente este era un señor muy malvado, y así, para que si alguien no entiende de dónde salió, pues ya digo que él en realidad venía de Idumea, y eran de religión judía, pero de Idumea, y su papá había sido gobernador en Israel por alianza con los romanos, entonces él también continúa con esa alianza. Él siempre tuvo el apoyo de los romanos y el odio de los judíos. Ok. Muy bien, Doc. ¿Alguna pregunta? No, quedó claro, ¿no? Sí, ¿no nos podrías dar más detalles, más datos? Sí, ¿no? Mira. Gracias, doctor. Ahora sí sabemos perfectamente bien de dónde surge la Hanukkah, ¿sí? El Hanukkah. Bueno, es que no tiene género en español porque no es una palabra de español, pero pues es Hanukkah. Pero bueno, probablemente sí sería más femenino, que se oye raro la Hanukkah, pero sí la fiesta de la dedicación, entonces es femenino. Pero el Hanukkah normalmente. Pues muchas gracias, doctor.
una cosa más que nos has aportado. Ahora entendemos más de todo esto, sabemos de dónde sale. Y si ustedes celebran la fiesta de la dedicación, o sea, Hanukkah, muchas felicidades, pásenla bien. Coman. Ya fue. Ah, bueno, pues yo lo digo para el año que entra. Exacto. A ver, ahorita te digo cuándo exactamente fue ese detalle. Hanukkah. Empezó el domingo 28 de noviembre. Ahora fue pronto. Ajá. Va variando porque está basado en el calendario lunar hebreo, ¿no? Que no siempre coincide. Bueno, nunca coincide. Y es hasta el lunes 6 de Hasta el diciembre. lunes 6 de diciembre. Ahí terminó. O sea que estamos un poco atrasados, Sí. pero con mucho gusto para ustedes traemos toda esta explicación. Esperemos que les haya enriquecido. Si quieren saber más del conocimiento que tiene el Doc, pues pueden seguirlo en su Patreon. Y nosotros en el contenido exclusivo pues vamos a estar subiendo cosas en conjunto, chistosas, buenas. Y todos los domingos estamos aquí en El Desprecio de la Historia, ¿no? Próximamente Mussolini con una gran invitada, Lucero Celis. Y sin más que decir, también pues felices fiestas, feliz Navidad si la celebran. Feliz todo. Feliz todo. Y que sea una buena oportunidad Feliz. para... Y les damos todo lo que nos sobra. Ándele. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias. El desprecio de la historia.